Muy buena noche, compañeros y licenciados. El día de hoy les vengo a hablar sobre el comodato y sus elementos personales. En primer término, el comodato está calificado dentro de la doctrina como los contratos de uso y disfrute. También es conocido como préstamo de uso. El doctor Gustavo Sigüenza nos define este contrato como aquel mediante el cual una parte denominada comodante entrega a la otra llamada comodatario algún mueble no fungible o semoviente para que éste lo use gratuitamente para un determinado fin y un plazo determinado con la obligación perpetua de devolverlo cuando termine el plazo consensuado. La exposición de motivos de nuestro Código Civil nos indica que si se fijara un precio por el uso de la cosa no fungible, se estaría desnaturalizando el comodato y se convertiría en otra figura jurídica, por lo cual en la exposición de motivos de nuestro Código Civil nos deja la incógnita de quién o qué figura jurídica será la que se convierte en el comodato si deja de ser gratuito. Y para responder a esta pregunta, el ex magistrado de Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, en su obra literaria, los contratos civiles en particular, nos expone cuatro diferencias sustanciales entre el comodato y el arrendamiento. El primero es que el arrendamiento es un contrato consensual y el comodato es un contrato real. La diferencia o lo que hace real al comodato es el momento de la perfección, es decir, los sujetos que crean este contrato estará perfeccionado el día y la hora que entreguen en la cosa objeto del mismo al comodatario. La segunda diferencia que nos expone Vladimir Aguilar es la gratuidad del comodato. Como lo hemos visto, el comodato siempre será gratuito y el arrendamiento siempre será oneroso. La tercera es que la transmisión del uso y el goce de la cosa es propio del arrendamiento. Del comodato es propio solo transmitir el derecho real del uso. Y el comodato también no puede recaer sobre bienes muebles, a diferencia del arrendamiento que sí puede caer en bienes muebles y en bienes inmuebles. Es menester analizar detenidamente el segundo diferencia que nos da Vladimir Aguilar. La ley comodato es gratuito. Como lo expone muy bien la exposición de motivos y el autor también, Gustavo Sigüenza. El segundo es la transmisión del derecho real de uso. Eh, El Código Civil en su artículo 748 nos expone que el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de frutos de ellas, en cuanto basten para las necesidades del usuario. Por lo cual podemos ver que el comodato es el instrumento jurídico con el cual los abogados o los notarios dan vida a este derecho real, que es el de uso. Por otra parte, podemos definir muy bien al comodante, que lo hemos mencionado, pero no hemos dado una definición exacta. Vladimir Aguilar dice en su obra literaria ya citada que es el que tiene la disposición o la facultad del uso del bien. Es decir, es el dueño de la cosa que se va a someter lo prestado. Y el comodatario nos indica también este mismo autor que es la persona que va a tomar prestada el objeto. En Guatemala el contrato de comodato está regulado por el Código Civil y se considera un contrato por el cual una parte, que se designa como el comodante, le entrega a la otra parte, que es el comodatario, un bien fungible, un bien no fungible, para que lo use y lo devuelva en el estado en el que lo recibió. Las principales características son gratuidad, temporalidad, uso del bien, devolución, responsabilidad, formalidad, bienes no fungibles, derechos y obligaciones, y interrupción y terminación. Además de eso, tenemos los elementos formales del contrato de comodato,
que realmente son aquellos aspectos materiales y esenciales que deben estar presentes para que el contrato sea válido y efectivo. Aquí detallo prácticamente cuáles son esos elementos reales, que es el objeto. Es que debe ser un bien no fungible, es decir, que no puede ser sustituido por otro. El bien que se le entrega, que entrega el comodante al comodatario, no puede intercambiarse por otro. Además, también tenemos la entrega del bien. Es prácticamente de que el comodante debe entregar el bien al comodatario en el estado en el que fue entregado al principio. También el uso del bien. El contrato debe especificar o implicar el uso del comodatario que le va a dar al bien. Un ejemplo, digamos, de que si uno arrenda una propiedad y no le indicó al comodante, ¿verdad?, de que cómo iba a utilizar ese bien, aquí pueden haber problemas. Y también la devolución. En esto prácticamente se especifica en que el contrato debe prever que el bien sea devuelto al comodante como realmente fue entregado al principio. Se encuentra regulado en el Código Civil entre los artículos del 1957 al 1973, en donde en el artículo 1957 se puede encontrar la definición en donde indica que es cuando una persona entrega a otra de manera gratuita un bien mueble, no fungible, semoviente, para que sirva de él por cierto tiempo y para determinado fin y luego devolverla. En el artículo 1958 nos menciona que solamente puede dar contrato de comodato la persona que tenga libre disposición de la cosa prestada y no tenga ninguna prohibición. En el artículo 1959 nos menciona que el comodante será responsable de los aumentos, menoscabos y pérdidas que produzca la cosa, esto cuando no sea culpa del comodatario. En el artículo 1960 nos menciona que si la cosa fue tasada al momento de entregarla, responderá el comodatario de la pérdida de ella, aunque este sea en caso fortuito, salvo que sea pactado de otra manera. En el artículo 1961 nos menciona que al momento de otorgar dicho contrato de comodato, el comodatario no puede transferirlo, salvo que así sea pactado. En el artículo 1962 nos menciona las obligaciones que tiene el comodante. De manera general se mencionan el aviso de vicios ocultos que tenga la cosa prestada, el no pedir la cosa prestada antes del vencimiento del plazo y pagar los gastos que hubiera realizado el comodatario para la conservación de la cosa prestada. En el artículo 1963 nos menciona que cuando el comodante necesite de manera urgente la cosa prestada, él puede exigir la devolución de la cosa antes de vencerse el plazo ya establecido. En el artículo 1964 encontramos las obligaciones que tiene el comodatario y de manera general se mencionan el cuidado de la cosa, el empleo para el uso que tiene por naturaleza o el que se ha establecido en el contrato, realizar los gastos que exija la cosa y por último la devolución de la cosa que se prestó en el plazo ya establecido. En el artículo 1967 nos menciona que el comodatario será responsable en caso de pérdida de la cosa, asimismo de daños y perjuicios que ésta conlleve. En el artículo 1968 menciona que en el caso que sea imposible devolver la cosa prestada, el comodatario deberá entregar otra cosa de la misma especie y calidad o en todo caso el valor que corresponda. Esto a elección del comodante. En el artículo 1969 nos menciona que cuando la cosa prestada se haya perdido y se haya pagado, pero en cierto tiempo lo encuentre el comodatario, el comodante no queda obligada a recibirla. En el artículo 1970 nos indica que si el objeto prestado en un contrato de comodato es encontrado por el prestador, que en este caso sería el comodante, este puede optar por retener el objeto devolviendo el precio recibido o quedarse con el precio y devolver el objeto
al prestatario, que en este caso sería el comodatario. Sin embargo, si el objeto es hallado por un tercero, el comodatario tiene el derecho de recuperarlo como si fuera suyo. En el artículo 1972 nos dice que cuando sean varios los comodatarios, estos responderán de manera solidaria. Es importante conocer las obligaciones previas a la celebración del contrato de comodato, siendo estos los siguientes. Como primero, se debe de verificar la capacidad legal de las partes. Como segundo, se debe de identificar a los comparecientes mediante el documento personal de identificación, o ya sea a través de pasaporte o cualquier otro medio que permita determinar la identidad y también las facultades de los mismos. Como tercero, se debe de comprobar que el objeto del contrato sea lícito. Cuarto, se debe de confirmar que la propiedad le corresponda al comodante o se encuentre facultado para celebrar el contrato. Y por último, se debe de definir el bien y las condiciones que deben de cumplir los contratantes. Debemos saber diferenciar lo que es un contrato de mutuo y un contrato de comodato, ya que en el contrato de mutuo se puede ser gratuito u oneroso, en cambio en el contrato de comodato es esencial y exclusivamente gratuito. Ahora bien, en el contrato de mutuo, el contrato recae sobre bienes fungibles, en cambio en el contrato de comodato, el contrato recae sobre un bien específico no fungible. Ahora bien, en el contrato de mutuo se transfiere la propiedad del bien, en cambio en el contrato de comodato se transfiere el uso de la cosa solamente. En el contrato de mutuo, el bien a restituir puede ser diferente al que se entregó, pero debe ser en el mismo valor y especie. Ahora, en cambio, en el contrato de comodato, el bien a restituir debe ser de la misma que se entregó. Muy buenas tardes, el día de hoy yo les voy a platicar acerca de lo que son las obligaciones posteriores en lo que es el contrato de comodato. Como sabemos, todos los contratos, todos estos instrumentos contienen siempre obligaciones posteriores y es por eso de que el contrato de comodato no es la excepción a eso. Entonces, ahora, en este caso en concreto, yo les voy a platicar sobre un ejemplo en específico. En este caso se está dando dentro de nuestro contrato de comodato un arma de fuego. Y bueno, entonces, ¿qué nos corresponde como obligaciones posteriores? En este caso, cuando tenemos un contrato de comodato y en él un arma de fuego, nuestra primera obligación posterior a eso es la remisión del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos. Esto se tiene que hacer siempre dentro del plazo de los 25 días hábiles que son siguientes a su otorgamiento, satisfaciendo el valor de timbres fiscales de 50 centavos por hoja y siempre y cuando llevando lo correspondiente al timbre notarial, que es el de 10 quetzales por ser un contrato de valor indeterminado, ¿verdad? Esto conforme lo establecido en el decreto 82-96 del Congreso de la República y según la ley del timbre forense y notarial. Como segunda obligación posterior tenemos extender un testimonio a la parte interesada, que en este caso no paga ningún impuesto, por no estar previsto ni en la ley de papel sellado especial para protocolos y timbres fiscales. Como tercer punto tenemos presentar copia legalizada y aviso notarial a la DIGECAM cuando se trate de un comodato de armas de fuego. Eso conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Armas y Municiones, la cual se aplica supletoriamente y esto pagará un impuesto de 50 centavos por hoja. Esto con base a lo regulado en el artículo 5 del numeral 6 de la Ley de Papel Sellado Especial para Protocolos y Timbres Fiscales. Y luego, como cuarta y no menos importante obligación posterior, tenemos el cobro de honorarios conforme al arancel, esto establecido siempre en el Código de Notariado. Pero ahora, en el caso del contrato de comodato, en este ejemplo en concreto, también contamos con lo que son impuestos. En este caso, en el testimonio especial, lo vamos a tener como primer impuesto. Acá tenemos dos. El primero es que en el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial. Esto por tratarse de valor indeterminado, el cual es de 10 quetzales. Esto según el artículo 3 en su numeral 2, literal B, del decreto 82-96 del Congreso de la República. Y como segundo, el segundo impuesto que tenemos es el testimonio para el cliente por ser de valor indeterminado, el cual no está afecto a impuestos fiscales. Espero que con esto nos haya quedado un poco más claro lo que son las obligaciones posteriores en cuanto a lo que es el contrato de comodato. Muchas gracias.